vayas a ver la película que quieras, más helado. Y hay un pack de café Bantú para que tengas aromita café en tu casa. 11 50 26 86 30. Perfecto, hay un informe, ayer se publicó en varios periódicos, ¿no? Sobre la estructura familiar y cambios sociales en la Argentina, hablando de algo que está ocurriendo en el mundo, de las familias que hay una tendencia a tener menor cantidad de hijos o a no tenerlos. Estoy hablando de la doctora Dolores Limier de Vicente, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y coautora de este informe. Doctora, ¿cómo le va? La saluda Nelson por Radio Rivadavia. Buen viernes. Mucho gusto, Nelson. Buenos días, muchas gracias. No, por Gracias por favor, a esta usted. invitación. Por favor. Bueno, impactante. Así que esta es la tendencia, es decir, familias con menor cantidad de hijos o sin hijos. Ujú. Sí, a ver, recién bien decías, Nelson, respecto a la baja de la natalidad, es un fenómeno a nivel mundial, pero es una tendencia que no estaba prevista de manera tan abrupta, particularmente en Argentina. Si nosotros hubiéramos hecho predicciones hace el último censo, el 2022, no preveíamos que la tasa de la natalidad haya caído en este año 2025 en un 40% en los últimos 10 años. Si nosotros 40%. comparamos En los últimos 10 años. 40%, exactamente. O sea, si bien nosotros hoy estamos en índices similares a Chile y a Uruguay, la realidad es que ellos tenían una tendencia más lentificada y llegaron a este índice sin la caída abrupta que tenemos nosotros. Y eso nos pareció realmente muy llamativo y alarmante como para poder transmitirlo a través de nuestro informe. O sea, nosotros publicamos un informe anterior justo hace un año exactamente, tomando cifras del 2022 y ahora tomamos cifras oficiales del 2025 y nos reflejan una realidad que a nivel además Latinoamérica es realmente muy importante. Doctora Amelia Torres la saluda. Me imagino que hay montones de factores que se deben dar como razones de por qué estamos en un 40% menos de natalidad. Es realmente muy fuerte, sobre todo para países en desarrollo. ¿Tiene que ver la economía principalmente? Nosotros hicimos un cruzamiento de datos para poder responderlo con más claridad a este punto y si bien pudimos observar que la caída del Producto Bruto Interno y las crisis económicas podrían incidir en la postergación o en la decisión de no tener hijos. Sí, pero no lo pudimos publicar porque lo tenemos que realmente confrontar seriamente, verificar seriamente esto. Podría ser uno de los motivos, pero no podemos atribuirlo solo a un problema económico. O sea, lo mencionaba recién Nelson hace un momentito, es un fenómeno global que obviamente condice con ciertas características, se dan en las generaciones más jóvenes, donde quizás el proyecto de ser padres no está dentro de una realidad vital, personal, como quizás lo podía ser hace un par de décadas atrás. También tenemos que tener en cuenta que el desarrollo laboral de la mujer lleva en Argentina a la postergación de tener su primer hijo. En Argentina las mujeres tienen un nivel educativo más elevado que sobre los hombres, con lo cual la incidencia del desarrollo profesional o laboral es algo que es un motivo de postergación. Ahora, este motivo obviamente no condice con lo que implica la naturaleza y ahí podría decirnos mejor el doctor Nelson Castro que la ventana de la etapa fértil de la mujer sigue siendo la misma, aunque esto cambie, la fertilidad de la mujer incide en la misma etapa cronológica que ha sido toda la vida, con lo cual pensar en postergar la maternidad a veces implica buscar intervenciones médicas o digamos digitales, ¿no? De poder eh, mantener esa cierta fertilidad por más tiempo, acceder a la congelación de óvulos, que además es muy costoso y que no es accesible para toda la población femenina argentina, y que además los índices de factibilidad de embarazo están por debajo del 50%. Entonces, este podría ser otro motivo. También, bueno, en lo que nosotros indagamos con muchos jóvenes,
tiene que ver con la dificultad de tener parejas estables. Claro. Y esto también es un motivo por el cual yo suelo decir que no es una crisis de la maternidad, sino es una crisis de la parentalidad, o sea, el deseo de ser padre, ¿no? Porque también no está dentro de los planes del hombre. Y hay un dato que también nos resulta importante tener en cuenta, es que hoy los números de vasectomías y de personas cada vez más jóvenes, de jóvenes masculinos, cada vez es más importante y se lo toma como un anticonceptivo que en muchos casos puede tener una incidencia de esterilidad. También la ligadura de trompas, quizás hace pocos años atrás en Argentina, se lo hacía a la mujer cuando ya había tenido una cantidad de hijos que en la cual ya no quería seguir teniendo como proyecto familiar tener más hijos. Hoy las mujeres más jóvenes eligen las ligaduras de trompa, con lo cual todos estos son factores que están incidiendo en Argentina, y estamos hablando de cifras oficiales. Correcto, dale, Claudio. Doctora, buenos días. Claudio Saboya la saluda. Sí, buenos días. Un gusto. Dígame, este promedio que usted, con el cual usted nos impresionó a todos, de una caída del 40% en los nacimientos en los últimos 10 años, ¿es uniforme en toda la Argentina, geográficamente y socialmente? Socioeconómicamente es prácticamente uniforme, porque uno tendería a pensar que las personas en situación de disminución, o sea, de un nivel económico más bajo, tendrían más hijos. Hoy no, hoy la foto nos dice que no, que esto es parejo, es transversal a todos los niveles económicos. Entonces, ese punto no. Respecto a la localización, sí hay diferenciales, obviamente, y esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Las grandes urbes de Argentina tienen más baja de natalidad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la población más envejecida, hoy está en una tasa de 0,9 contra 1,4 que es a nivel nacional. Entonces, Buenos Aires está envejeciendo aceleradamente, sea además por migración de familias jóvenes a otros países o migración de familias jóvenes a zonas fuera de la ciudad de Buenos Aires. Algo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene como una gran inquietud por la baja de matrículas escolares que hoy están teniendo, y que, bueno, en algún momento nos han consultado respecto a cuáles serían las políticas que deberían aplicar como para poder asumir esta situación que para Ciudad de Buenos Aires es prácticamente irreversible. Irreversible. Otras ciudades, sí. En este caso, si no se toman medidas pronto, Ciudad de Buenos Aires es una ciudad envejecida y con términos de mayor dependencia en pocos años. Esto implica grandes desafíos, ¿no? El índice de envejecimiento en Argentina también ha crecido mucho, o sea, así como vimos estudiando el informe, ¿no?, de la baja de la natalidad, obviamente que asciende el índice de envejecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir el índice de envejecimiento? Es dividir la población activa con la población pasiva, menores de 15 años y mayores de 65 años, y hoy ese índice nos dan un 60 puntos. Impactante, Cosa que entre el 2022 a la fecha ascendió 7 puntos, o sea, ascendió un 15%. Y eso es población total de Argentina. Doctora, grandes urbes, perdón. Perdón, doctora, le quería consultar. Esto ya es un problema sociológico, económico, o sea, muy grande, ¿no?, para resolver. Pero ¿cómo se puede resolver esto? ¿Qué alternativas ustedes encuentran? ¿De qué manera se podría generar que la gente vuelva a tener el deseo de tener hijos? Y de estar en pareja. Y estar en pareja. A ver, estable. Creo que serían muchas las medidas que habría que tomar, políticas públicas, por ejemplo, a favor de que la mujer pueda seguir desarrollando sus ámbitos laborales y conciliarlos con su ámbito familiar. Hoy tenemos leyes que han quedado antiguas para la realidad del desarrollo profesional de la mujer y laboral, con lo cual, ¿qué sucede con la mujer hoy en Argentina? ¿Cuál es la fotografía de la mujer hoy en Argentina?
esencialmente la feminización del cuidado está en manos de ellas. Es que ahí está el O sea, tema, tanto claro. de las mujeres jóvenes como de las mujeres mayores. Tenemos una realidad de abuelas que cuidan nietos para que sus hijos trabajen, Claro, pero abuelas que, dada la longevidad, también cuidan de sus padres ancianos. claro. Y tenemos mujeres jóvenes que hoy, en situaciones de hogares monoparentales, cubren el 80% de esta carga de cuidado. Con lo cual necesitamos ciertas posibilidades políticas, o sea, leyes que permitan a la mujer que el desarrollo laboral y el familiar no sean compartimentos estancos, sino que pueda verlos con una posibilidad de conciliación. También en este cambio de estructuras de hogares resulta interesante ver, y eso nosotros lo venimos estudiando desde el año pasado, el ingreso del hombre en las tareas domésticas. Claro. Y en ese sentido se da una mayor posibilidad de compartir las tareas domésticas a mayor nivel educativo. O sea, quienes más nivel educativo tienen hoy, hombres en Argentina, participan más de las tareas de cuidado en el hogar. Descendiendo esto, abruptamente quedamos en lo que nos mostraba la fotografía hace varias décadas Ahora, atrás. doctora, es muy interesante todo lo que usted está marcando, que hay que ponerlo dentro de un fenómeno global, ¿no? Porque que afecta a todo. Europa está con un verdadero problema, porque, y es muy importante esto que usted marcó, inmediatamente asociarlo con el índice de envejecimiento de la sociedad, porque vamos hacia un problema, porque también hay un tema al margen de todas estas situaciones, de compartir y demás, hay un tema cultural también, ¿no? Y digamos, antes el tema de tener hijos era casi algo por descontado, digamos, se casaba, un destino, se casaba. Hoy ya no, y eso es muy difícil de cambiarlo porque se está dando digamos, en niveles socioculturales realmente muy buenos, económicos. Bueno, no quiero tener hijos y no quiero y no, lo cual genera un desafío social de cómo se mantienen las sociedades a futuro, ¿no? Por supuesto que sí, pero también es bueno que podamos ver qué está sucediendo en los países que ya son más envejecidos. Yo tuve oportunidad de compartir experiencias con un profesor de Japón, de la Universidad de Meiji, y bueno, Japón obviamente es el país más envejecido del planeta, y el riesgo que ellos están teniendo es que hay una gran crisis cultural que está poniendo en riesgo lo que es la cultura japonesa. O sea, la occidentalización de los jóvenes japoneses es una realidad. Un ejemplo, no consumen celulares que no sean norteamericanos. O sea, toda la tecnología desarrollada en el Oriente no es lo que ellos eligen lo que les significa o les genera un sentido de pertenencia con el Occidente. Eso en país lo vemos como algo muy lejano. Pero podemos mirar los países como Europa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los cambios migracionales, que hoy son quienes cubren muchas tareas de cuidado de las personas mayores en Europa? Podemos observar como, por ejemplo, Italia, los mayores sistemas de apoyos así particulares se dan con personas peruanas, o sea, muchos peruanos viajan y viven en Italia cuidando personas mayores. Ahí yo me gustaría que nos y la islamización también, sí. En lugares como Francia, España. La colonización islámica no tiene que ver solo con el cuidado, tiene que ver con aquellas tareas que hoy los europeos no cubren y que además, un tema más delicado, y esto puedo hablarlo particularmente de lo que sucede en España, el promedio de hijos que tienen las personas islámicas es de 4 hijos, con lo cual España, que está por debajo de la tabla de la a futuro tiene una población, digamos, de origen islámico, ¿no? Es un tema muy importante. Doctora, ¿y cómo se compatibiliza esto? Porque una de las cosas que sí se sigue viendo, sobre todo en las zonas más pobres, más aisladas y demás, donde ahí sí hay un tema de, usted se encuentra con el embarazo prematuro, el embarazo de adolescentes, ¿no es cierto? Chicos de chicas jóvenes con 3, 4 chicos, es decir, es un contraste muy fuerte el que en ese sector ocurre en relación a esta tendencia que usted marca. Exactamente, eso es dramático en Argentina, porque también en el informe publicamos que el 50% de los niños hoy en Argentina están por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es gravísimo. Y pobreza implica también escolarización e inserción social a futuro.
Una bomba de Respecto tiempo a esto, social. Sí. Sí, porque está, perdón, la Exacto. doctora, digo, es una bomba de tiempo Sí, social. sí, sí. Porque no solamente lo que decía Nelson, también esto, digamos, por ejemplo, hoy el sistema jubilatorio, no hay manera de sostenerlo, somos Claro. cada vez más gente, le pasa a Europa esto, Sí, le sí, pasa a sí, España, sí. que es Más una de los las grandes que los naciones jóvenes, más claro. complicadas. Cuanto menos jóvenes haya, Sí, sí. menos cantidad de sostén para la gente más grande. Y también está, hasta le digo, hasta en la manera de construir las propiedades, las casas, el tema de los cuidados de los mayores, el tener un lugar como para poder tener sí. un cuidado de un mayor. Y en el caso de las chicas, la verdad hoy es que una mujer, una pareja joven que tiene un nene, los dos trabajan tal vez en 2 empleos. Claro. Sí, sí. Yo Es creo que, muy yo creo que ese es difícil. el punto. Lo hablo como la persona más joven de la mesa. Bueno, Sí, Y, sí, sí. no, Bueno, te pido pero- humildes. Pero perdón, no. Atrevido. Y, Sí, y sí. siempre llevamos esta discusión, Amelia, fuera Ah. y Sí. dentro del programa. Digo, hoy, verdaderamente, yo con mi pareja no aspiramos a tener hijos. No Claro. queremos tener hijos. Mm. ¿Pero por qué no queremos tener hijos? Porque no podemos darle, no podemos tener ni siquiera una mascota. Porque estamos todo el día trabajando, no podemos darle atención, no podemos darle cuidado. ¿Y para qué vamos a traer un hijo al mundo? ¿Para que esté todo el día con una niñera? Mm. No es lógico, Interesante. no es lógico. Entonces, entiendan por qué los jóvenes no queremos tener Claro. hijos. Porque estamos viviendo en una rueda, por lo menos en Capital Federal o en las grandes urbes. Quizás en otras ciudades más chicas, y yo que soy de una ciudad más chica lo puedo certificar, tengo muchos amigos que ya son padres, hay otros tiempos, hay otra adaptación a la vida. Acá, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en las grandes ciudades, en las grandes capitales, es muy difícil darle el tiempo que se necesita a un hijo. Y sobre todo, Interesante. darle el cuidado necesario El con la dinero que seguridad, cuesta. el dinero que, Es lo que dice la cuenta. doctora. Pero, Ahí es donde perdón. podés intervenir desde la política, desde Es el muy Estado, difícil, para... es muy difícil. Fíjese, doctora, lo interesante que resulta lo que ustedes están estudiando, que tiene esta aplicación de realidad, ¿no? Por eso le enriquece esto que Por estaba contando. supuesto. Quien hablaba de Juan Manuel Tucci, que es joven, digamos, vive en pareja, va a formar una familia, y esto que él describe, ¿no? Digamos, ser un chico para que después lo cuide el abuelo, la abuela, la niñera, el tío y demás, algo que usted había mencionado, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que apelar a tener políticas que realmente puedan acompañar esto, ¿no? Claro. Esto que dice Juan Manuel es tan cierto que una de las cosas que conversamos en consultas que nos han hecho del ámbito público es quizás pensar en un sistema escolar que cumpla, por ejemplo, horarios conciliables con el tiempo laboral. En Claro. Estados Unidos, por ejemplo, es así, o sea, se termina la jornada laboral a las 4 o 5 de la tarde y se retira el niño de la escuela a esa hora. Ahora está. Tiene del mismo compromiso y el mismo derecho el padre o la madre quien vaya a retirarlo. En este sentido, quizás la baja, y quizás digo, porque no está en mis manos poder asegurarlo o habilitarlo, Claro. la baja de matriculación en Capital Federal implica que no pensemos en escuelas de un solo turno, Claro, sino claro. que las escuelas puedan tener doble turno y que eso implique quizás tener mejor capacitación docente para poder estar preparados para Correcto, una mejor correcto. atención a los niños. Correcto, María Eugenia, Ahí sí. yo Sí. diría- Doctora, sí, también me parece que usted lo decía en un momento, el Sí. tema hijos siempre está vinculado con la mujer, que la mujer tiene más Sí, tiempo, que la sí, mujer se sí, quiere sí, desarrollar, o sea, como que la figura del padre en los últimos años quedó como muy anulada y hecho es como que, bueno, el hombre se adapta a si la mujer puede, si la mujer quiere y demás, pero después no cumple muchas veces las funciones Sí, sí. porque la mujer es la que se encarga de los médicos, las viandas, Sí, el sí, colegio, sí. las reuniones, el disfraz para el acto, podría estar todo lo que Claro. resta del No, programa no con las pagué ocupaciones. factura. Que apagar el micrófono a Hacé la Saboya. pregunta. Pero es interesante todo esto. No, pero digo, que más allá de esto, de que está muy planteado en la mujer, está también planteado raro el concepto de tengo que mantener a otra persona. O sea, tener un hijo también tiene toda una cuestión Sí, extra sí, sí, emotiva claro. Claro. y para mí, o sea, yo no le recomendaría a nadie que no tenga. Si quiere tener, yo incito a que todo el mundo tenga Claro, hijos, porque pero no es pasa solamente total- mantener a otra persona en tu casa, No. tener un hijo, No. que también lo es. Exacto. Pero si yo gano 100, bueno, le daré 50 a mi hijo. Y no, digamos, uno se acomodaba antes, también las familias ganaban 2 mangos Claro. con 50 y tenían los Claro. inmigrantes, Sí, a sí, ver. sí, se vivía peor que ahora, ¿eh? Se vivía Ojo. peor, no tenías acceso a nada y podías tener tus hijos igual. Me parece que también está planteado el tema de tener un hijo
como viene otra persona a vivir a mi casa. Claro. No. Pero si hoy, perdón, doctora, por esta interrupción, usted No, pero es muy interesante porque ha dado origen a participa esa en la polémica. Sí, no, pobre, no. claro. No, Sí, la sí. conversación. Pudiera- Es una Ya, columnista. ya es más. una charla. Espera que lo escuchemos a la doctora. Sí decía, doctora. Si me permitieran responder, estoy Sí. 100% de acuerdo. Mira. Porque lo que yo creo que la crisis es una crisis existencial. Por eso nuestros estudios son interdisciplinares. O sea, no es tener un hijo, es ser padre. Claro. Y sabemos que el Muy ser bueno. padre, para quienes somos padres, es para toda la vida. Implica una nueva realidad existencial donde, bueno, mi proyecto de vida no puede ser Ahí se cortó. compartido Sí. y de... Hola. Sí, le escuchamos, Sí, le escuchamos. perfecto. Un proyecto de vida. Sí, un proyecto de vida compartido. Entonces tiene que ver con esto. Hace algunas décadas atrás se decía contigo pan y cebolla. Claro. Y era elegir permanecer juntos, bueno, más allá de la seguridad que yo te pudiera dar. Entonces yo coincido con este planteo que hace Nelson justamente de los cambios culturales que se dan a nivel justamente global, en el sentido de que hemos transitado tanto en una sociedad posmoderna, el presente, que poder proyectarnos a futuro implica demasiados desafíos y una dificultad de poder lanzarnos con un proyecto sin tener la certeza sin tener la seguridad y para quienes tenemos más años sabemos que esa certeza y esa seguridad no siempre es posible de tener. Entonces, dar vida implica ese compromiso, es un compromiso existencial porque forma parte de lo que son los vínculos estables en la vida de una persona. La doctora Dolores Dimier de Vicente, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, coautora del informe sobre estructuras familiares y cambios sociales en la Argentina, se ha ido media hora. Atrapante, Voló, no, atrapante. Podría ¿no es quedarse cierto? otra media No estoy también. viendo además del streaming, lo que es una cosa impresionante. No, gran tema Sí. de la realidad de cada uno de nosotros. Doctora, le agradezco muchísimo, ha sido enriquecedor Por escucharla. favor, un gusto, muchas gracias y bueno, pensemos cuál va a ser la Argentina que queremos, Así es. porque es importante ver la fotografía de hoy para ver la proyección del mañana. Hasta Muchas acá, gracias por su atención. hasta cada Me momento, quedo muy gracias a cómoda. usted. Un detalle, ¿no? ¿Qué? ¿Ustedes escucharon a algún dirigente político No, hablar de esto no, alguna eso- vez? Acá y en el mundo. No, justamente creo que no al Estado no le está importando Nada. esta parte, porque también vos ves que hoy el futuro de muchas parejas como la de Juan, más jovencitos, que están entre, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Hago la doble ciudadanía? El otro día, el otro día mostraron un pueblo de Italia que tiene 250 argentinos. Sí, claro, por supuesto. Son 50 familias que se fueron de la Argentina. Claro. Sí. Eso también. No, Igual- por supuesto. Igual, Y otra cosa que yo destaco, Sí. discúlpenme, hemos bastardeado el concepto de pareja. Se ha bastardeado el concepto bueno, de pareja. claro, Obvio, es Sí, una sí. antigüedad, parece Sí. una... Sí, 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 Pero- sí, sí, es verdad, es yo verdad. creo que más que el de pareja, el de crear familia Sí. en la pareja, no Interesante, tanto de la verdad. pareja, porque uno puede tener una pareja y ser libre, incluso hoy, no sé, hasta incluso el concepto de relaciones abiertas, Sí, ha no deja de ser cambiado. una pareja. No, El sí, tema sí, que es sea, la cómo pareja, formás sí. una familia hoy. Sí, sí, sí. Y también hay que entender que, en mi caso, por ejemplo, el hecho de no querer tener un hijo es una decisión también. Sí, por Y hay supuesto. que respetar Por las supuesto, decisiones. por Sí, supuesto. no, Entonces, lógico. me parece que Por- también es entender Nadie. para qué lado va el mundo, para qué Sí. lado van los jóvenes. Y si hay un montón de personas dentro de, no sé, un porcentaje de la sociedad de 25 a 40 años que no quieren ser padres, bueno, preguntémosles por qué, no tanto Sí, busquemos sí. la No, forma de que quieran totalmente. serlo. No, claro. Interesantísimo. Claro. Estos son los temas de la realidad, de todos los días, que es lo que queremos siempre reflejar en el programa. Vamos Rivadavia, vamos al rotativo, leen Mariano Martín y Gustavo Jove. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.